Bueno, ¿cómo están? Hola, Debbie, muy Empezamos bien. nuevamente con, perdón, voy a acá para que se pueda escuchar bien y no superponernos. Voy a mutear, cualquier cosa me avisan. Eh, Vamos a comenzar con la segunda parte del año, con Torá. Y algunos dirán, con Torá, yo sé Torá, yo ya estudié Torá. ¿Por qué Abraham y por qué Moshe? Listo. Es cierto, pero no sé, a mí me quedan temas por ver en Torá. Supongo que tal vez a ustedes a alguno les falte por indagar así en profundidad. Y lo que vamos a ver puntualmente no es qué pasó en la Torá, sino es analizar un poco qué dice el texto, cómo pasó o cómo está escrito que pasaron ciertos sucesos, ciertas leyes. Y para eso, lo importante no es que les cuente, sino es que estemos siempre con el texto. Hoy lo que vamos a hacer, y tanto esta clase como seguramente en las próximas dos, tengamos un momentito para introducir algunos conceptos vinculados a lo que es la Torá, porque también podemos dar por supuesto que sabemos de lo que estamos hablando a grandes rasgos, pero ir viendo un poco algunos términos que conocemos y entender a qué se refieren. Siempre hay algo por revisar. ¿Cómo fue escrito al principio la Mikra? ¿Saben lo que es Mikra? Bueno, entonces hoy, por ejemplo, términos así que tal vez uno no está tan habituado, pero que es parte de lo que nos toca averiguar. Y también, porque me parece fundamental, no dejar de lado siempre analizar el texto. Pero como quiero hacer un recorrido en todas estas clases de la Torá, ahí está, no estaba viendo, se estaba grabando. Vamos a ver todos los 5 libros de la Torá. Para los que no sabían, ya les adelanto, son 5 libros en la Torá. Otros me habrán escuchado decir esto como reiteradas veces, pero bueno, siempre se aprende repasándolo. Y vamos a ver temas de cada uno de los 5 libros. No vamos a ver qué pasó por completo en cada libro, porque si no, no vamos a hacer el objetivo de este curso, que es el análisis de la Torá. Y para eso no podemos analizar todos los capítulos de la Torá. Vamos a centrarnos en ciertos temas, en ciertos sucesos, en ciertos conceptos. Vamos a empezar ahora en esta única clase de julio y las que siguen en agosto, viendo Bereshit y viendo también lo mismo, no una cronología de Bereshit, sino algunos temas que elijo en función de la tiranía del tiempo. Vamos a ver algunos temas centrales de Shemot. Vaikra es un texto más complejo y algunos ya deben estar diciendo no sé qué dijo recién, lo vamos a revisar ahora. Eh, es el tercer libro, mucho más arduo en su lectura, pero hay temas centrales ahí que podemos analizar y ver. Bemidbar, que justamente estamos leyendo en estos Shabbatot, se está leyendo el libro de Bemidbar con algunos relatos de lo que sucede en el desierto, y el último libro de Barim también. Algunos temas centrales de conclusión de toda esa vida en el desierto y de las palabras de Moshe. Y en estos, digamos, últimos 4 libros que acabo de decir, casi toda la Torá, en algunos casos veremos mitzvot y en otros tal vez no. El análisis de ciertos momentos y de ciertos textos de la Torá que son súper representativos. Vamos primero a ver una introducción de lo que es el concepto de Torá, de Mikra, de los libros sagrados, y después vamos a ver una introducción de lo que vamos a ver de Bereshit, para que se vayan anticipando. Para todas las clases vamos a necesitar el texto a mano. Acá presencial van a tener Humashim que fueron hechos, y se me caen las lágrimas, justamente para esto, para espacios de estudios de Torá, y ni que hablar para el templo cuando estamos leyendo la Torá, que se siga la lectura, que es el uso más cotidiano que hacemos. Pero otro de los objetivos es este mismo. Desde casa van a tener lo mismo porque el link que les pasé, que es del sitio Atanaj, de todo un programa de estudio y contenido súper interesante que se gestó en Israel, de Herzog y de otras instituciones que acompañan para tener todo el Tanaj digital. Los textos que tenemos en este libro impreso están sacados de ese sitio abierto para el aprendizaje. Con lo cual, si entran al link que yo les indiqué cada una de las clases,
a los capítulos que vamos a ir viendo, van a leer la misma traducción, que no es menor, porque las traducciones varían muchísimo, y como estamos haciendo un análisis del texto, si bien el texto central es hebreo, pero a veces hay diferencias o incomodidades en ver distintas interpretaciones. Vamos entonces a ver primero un poquito sobre el concepto de lo que vamos a abordar en este curso, que es la Mikra. Y la Mikra hace referencia a los Kitvei Kodesh, a los textos sagrados. Kitvei HaKodesh. ¿Kodesh les suena algo? Sagrado. Sí. Kadosh. Kodesh. Y Somos Kitvei, todes. fíjense, Ketuvim, Liftov, sí, escritos sagrados. La que tú vas. La Ketubá, tal cual de escribir. No, en algunas cuestiones el judaísmo es muy simple. No sé si se ve desde ahí, pero lo estoy tratando de decir bien en voz alta para que al menos Ay, sí, veo que sí, yo veía el reflejo. El judaísmo es muy práctico y refiere las palabras así puntualmente, escritos, y la idea de escrito sirve para escritura, como también en castellano la Ketubá, o en este caso los libros más sagrados. ¿Cuál es el libro, los libros sagrados del judaísmo? El libro, wow, Torá, Talmud, Tanaj, el Tanaj. El Tanaj. Cuando yo digo Mikra o Kitvei Kodesh, escritos sagrados, me refiero al Tanaj, la Biblia hebrea, ¿sí? Y el Tanaj, los libros sagrados, o la Mikra, que se escribe porque sé que algunos dominan el hebreo, y también No. se escribe de licro, de lectura, ¿sí? Eh, Tiene que ver justamente con todos los libros sagrados. El Tanaj es una sigla, y esto también algunos lo han escuchado más de una vez y otros tal vez no lo conozcan, entonces es importante entender a qué nos referimos. Lo vimos también cuando vimos en Shavuot o en alguno de los Hagim. La T de Tanaj es la Torá, la N de Tanaj es Nevim profetas, y la J Ketuvim escritos. Nosotros nos vamos a centrar de los 24 libros del Tanaj, ¿en cuántos? En 5. Sí, en la Torá. En 5, que es la Torá. Y si vamos a ir indagando un poquitito sobre el Tanaj, cuando ustedes ven, sí, Tuvim o Tuvim, que es escrito. Si vos me decís que J o K, en hebreo es la misma letra. Entonces, si querés poner Tuvim para que te quede como claro, pero en realidad la J al principio de la palabra se lee como K, porque es esta letra que a veces es J o a veces es K. Escritos. Pero no son los escritos sagrados que hablamos en un principio como algo general, como la Mikra, sino son los escritos, los Ketuvim, la tercera parte de la Biblia hebrea. Debbie, cuando Mikrael Kodesh Sí, se refiere al Tanaj en general. sí, sí. Que fue canonizado, fue cerrado, porque en algún momento tenía que decir, bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? Porque había otros textos que podían haber sido incluidos, que luego se decidió por un tema cronológico que no. En la época del Segundo Templo se decidió el cierre del Tanaj, la canonización, y estos 24 libros, de los cuales los primeros 5 son la Torá. Después tenemos el libro de los profetas, que cuando uno dice los profetas, en realidad no empieza con profetas. Empieza con Yoshua, quien siguió la función de Moshe, ¿sí? Luego sí los jueces. Después sigue Shmuel, Samuel, que era un gran profeta. Y después sigue toda la época de los reyes. Por eso, dentro de Shmuel, ya empieza la historia de los reyes, y después sigue Melahim, diferentes reyes, y después siguen los profetas, los grandes profetas como Irmiyahu, Jeremías,
y Yeshayahu. No se preocupen por este apunte porque es para dar un panorama general, ¿sí? Y profetas menores como, Vamos. sí, Irmiyahu es grande, el gran Irmiyahu, que de hecho en breve vamos a leerlo, sí. El Shulchan Aruch está incluido, ¿no? No, después tenemos libros que, por supuesto, yo no puedo decir que la Mishnah, el Talmud, no tengan un lugar central en nuestra tradición, pero lo que se dice Mikra como texto escrito, además, y no como Torah oral, es el Tanaj. Y puntualmente la Torah, que claramente tiene una concepción diferente, porque es lo que nosotros aprendimos en Hagim, fue lo que fue entregado en el Sinaí. Y ahí repasemos, no podemos pensar solamente en 2 tablas de piedra y 10 mandamientos, sino en los 5 libros de Moshe, y ahí sí se considera en un sentido amplio toda la interpretación posterior de esos 5 libros. ¿Por qué se considera que es todo? Porque la Torá fue entregada en un momento, eso vimos hace poquito en un curso, pero después la continuación de la Torá queda en manos del hombre. Y decir que las enseñanzas del Talmud son menos importantes que lo que dice en la Torá, tal vez para un sistema legal funcione en el sentido de que, ¿cómo puedo decir? Lo que dijo Hillel es más importante o una mitzvah de la Torá. Y no, Hillel no puede contradecir una mitzvah de la Torá. O sea, en el sentido de autoridad es importante, pero no puedo quedarme ahí nada más. Porque si no, no puedo poner en práctica la Torá. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta bien lo que es la Torá, pensando que su soporte, nosotros lo conocemos no como el libro impreso que tenemos acá, sino cómo es que lo leemos siempre. Así era en su momento, ¿sí? Como rollos. No solamente lo que nosotros le estamos leyendo, sino como los rollos de la Megilá. No eran libros que en su momento fueron escritos como tenemos ahora en capítulos. La escritura dividida en capítulos se tomó de su versión latina, de la Vulgata, de toda la Biblia hebrea, me refiero. La división de la Torá, nosotros ¿cómo la hacemos? Y también es importante tener en cuenta, si no vamos a ver ese tema puntualmente, pero ¿cómo se divide la Torá para nosotros? En parashiot, ¿sí? Y las parashiot tienen temas generales y subtemas, pero nosotros no dividimos a la Torá por capítulos. Ahora es cierto que después de esa traducción latina, que la dividió en capítulos, nosotros luego la adoptamos y también incluimos esos capítulos dentro de esas parashiot. Entonces, si uno dice, ay, pero esta parasha empieza en el capítulo 15, versículo 12. Claro, porque esa es la división inicial que nosotros teníamos, que luego incorporamos la edición más práctica también para un tipo de encuadernación como esta en capítulos. Pero nuestro inicio fue una escritura más rudimentaria, escrito también para que tengan en cuenta, todo en hebreo. El idioma del Tanaj, de la Biblia hebrea, es hebreo. Ahora, es verdad que tiene secciones en arameo. Algunos libros, como el de Daniel, como que justamente tiene que ver con la época del pueblo judío en Persia, en lo que en su momento fue Babel y después Persia. Algunos libros como Esra, quien fue el que cuando volvió el pueblo después del exilio en Babel en el año 536, antes de la era común, volvió a leer la Torá frente al pueblo. Y tenemos también en los últimos libros del Tanaj algunas palabras en arameo, que era el idioma habitual en ese momento. Pero el idioma de la Torá es hebreo. Ese idioma hebreo después fue el Leshon HaKodesh, un idioma sagrado que no se podía usar para conversar. ¿Y cuándo se empezó a usar como un idioma vivo? Tal cual. En Israel se decidió que el idioma hebreo iba a ser nuestro idioma nacional porque si íbamos a elegir alguno era muy difícil, proveníamos de diferentes orígenes. Alguno podría haber dicho, bueno, el yiddish que tenía la mayoría de los fundadores, pero no, porque querían justamente generar una nueva nación, una nueva identidad y dejar de lado la vida pasada vinculada con un judío que no tenía una tierra propia, un estado propio. Y el yiddish, Bobe, perdón, pero yo de verdad, todo bien, demuestra la vida judía en Europa y la confluencia de otras culturas y no la propia identidad. Y bueno, igual si hoy me pasa algo ya saben. No sé, no sé, no importa. En algún momento se pensó que podía ser el alemán. Bueno,
Pero Es que la gracias a cultura Eliezer- ashkenazí también prevaleció en lo que fueron los fundadores del Estado de Israel, pero claramente la cultura sefaradí y árabe era muy presente y está muy impregnada de lo que es y lo que fue Israel en todo momento. Me parece lo más sabio el hebreo que une a todos. Sí, Pues se hablaba hebreo antes del 48 con nada. ¿Cómo? se empezó, en Israel se empezó a implementar como un idioma cotidiano, pero antes no, como un idioma de conversación no. Pero sí, como la Yoma Kodesh. Claro, para, Persona Codex. claro, pero para el estudio de los textos sagrados. ¿Sí? En Yiddish o no, los que, claro, pero porque ya se empezaba, no, eso no empezó en 1948. Pensemos que Israel empezó antes y en 1948 se declaró una independencia de algo que ya se estaba gestando, no sé, 40 años atrás, tal vez más puntualmente 20 años atrás, era ya como algo más consolidado. Sí, claro, porque ya se estaba, claro, ya existía una universidad, ya había muchas instituciones funcionando, tal cual. Las instituciones fueron previas al Estado. Por eso fue el Estado. O sea, no es que fue un Estado. Empecemos el Estado hoy. O sea, ya había y se declaró, se dio, y perdón Claudio, como una legalidad de lo que estaba sucediendo de hecho. Sí, Ben Yehuda fue quien organizó. claro, Eliezer Ben Yehuda. Antes del Estado de Israel. Sí, Antes del 48. sí. Y fue una cuestión, digamos, artificial, no en el mal sentido, sino en decir, empecemos a hablar hebreo. ¿Cómo se habla hebreo? Hablando hebreo. Sí, no podía, uno no es que iba aprendiendo como a veces hacemos con el idioma, y ¿qué significa esto o esto que estoy haciendo? Que Eliezer Ben Yehuda también se enojaría conmigo, se junta con mi bobe, bueno, en fin, no puedo conformar a nadie. No, pero bueno, nada, tenemos que explicarlo. No estamos ahora en hebreo ni en yiddish, así que todos me van a disculpar. Pero hablando directamente y tratando de evitar cada uno su idioma de origen. Las víctimas fueron los hijos. Sí. Eso obligó a los hijos a hablar hebreo. Sí, la mujer también fue, que hay un relato que dice, y después vamos por favor a empezar a leer la Torá, que hubo una situación en que, creo que lo conté en algún grupo también, estaba la mujer cantándole a su bebé de unos 2 años para dormirlo en yiddish. Se enojó Eliezer Ben Yehuda de una manera que por hoy, por suerte, no se admite dentro de las casas. Se enojó mucho con la mujer que le estaba cantando en yiddish y paró de tirarle la bronca cuando el hijo le dijo Dai Abba, Dai Abba. Cuando el hijo le habló en hebreo pidiéndole que pare de agredir a la esposa por eso, pero bueno, no importa. Son cuestiones que en realidad muestran, por supuesto condenables, pero que dan cuenta de cómo era la manera de implementar y de empezar a hablar en hebreo. Esa no es una manera, pero sí habla de que, bueno, hay que hacerlo. Lo mismo que Golda, y lo mismo que todos ellos. Tenemos que cultivar el país, ¿cómo hacemos? Cultivemos. Y obviamente que les iba mal hasta que en algún momento salió. Y en realidad por eso es una confluencia, o sea, la base de Lish tenía una base fuerte de alemán, de ruso, de eslavo. No sé por qué decidieron las letras en hebreo. Tal vez era una manera también de mostrar su identidad y que sean entre ellos. Según se escribió, para que no te entiendan. Claro, eso es lo que digo, o sea, escribir como tal vez muchos de ustedes hicieron en la secundaria para estudiar durante la prueba, ¿no? Estaba en Yiddish. ¿Cómo, Saúl? ¿Me estás cargando? ¿Por qué? Yo no dije el ejemplo. Bueno, pero sí, yo creo que tiene que ver con algo propio, que no era entendido por los demás, sí al hablar, porque es muy similar al alemán. Vamos entonces a empezar a estudiar la Torá. La semana que viene tal vez veremos una introducción más propia de lo que es la Torá en sí, no todos los libros como vimos hoy. Y la siguiente vamos a ver un poco más sobre Bereishit en general, ¿sí? Hoy vamos a la Torá. Vamos a abrir la Torá y como yo les decía, no es que vamos a ver qué pasa, porque yo creo que alguno más que otro sabe sobre la creación del mundo, sino vamos a ir a analizar el texto. Cuando uno dice curso de Torá, si fueran principiantes, tal vez vemos de cero. Pero en nuestro caso, lo que vamos a hacer es aprender a analizar el texto de la Torá. Vamos a usar interpretaciones de Rashi,
que es un intérprete, uno de nuestros parshanim exégetas más famosos, medieval, francés, que tenía un análisis lingüístico súper interesante. A veces lo vamos a usar, a veces no. Y tengo también, desde aquí, de Hartom, bueno, un libro en hibrid muy accesible también en cuanto a que maneje el hibrid, la interpretación muy fluida, nada complicada, y mucho voy a sacar de Hartom, y mucho voy a sacar de lo que yo también interpreto y lo que ustedes traigan, ¿sí? Así como a veces de algunos filósofos. Para empezar entonces a estudiar Bereshit, les anticipo solamente que vamos a ver la creación del mundo. Probablemente veamos algo de Adán Bejabá. Vamos a ver el diluvio, Migdal Babel, la Torre de Babel, y ciertas situaciones de los patriarcas. No llegamos a ver todo, que me encantaría, pero sé que también hay muchos de esos relatos que conocen. Y el punto es poder estudiar algunos versículos y adentrarnos en eso. No en saber todo lo que pasó y todos los sueños de Yosef, que no creo que podamos llegar a verlos del todo. Tal vez sí, por ejemplo, de los patriarcas, Abraham, y pensar en la promesa, Itzhak en relación con la Keidá, con la atadura de Itzhak, no voy a decir sacrificio porque no lo fue, Jacob y su transición a ser Israel. ¿Sí? Eso va a ser lo que nos vamos a centrar de los patriarcas. Y así lo mismo con Shemot, algunos acontecimientos. Vamos entonces, abrimos, y les pido también desde casa, Génesis 1, no puede evitar algunas palabras en hebreo y vamos a también tener la traducción al castellano. Y empieza el texto diciendo, Bereshit bara Elohim, en el principio, en el inicio, creó Dios. ¿Qué creó Dios al principio? Bueno, El cielo y la tierra. el cielo y la tierra. Vamos a analizar, ya tenemos una oración que dice un montón de cosas y cuántas palabras son en hebreo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Wow, empezamos con el 7, no vamos a analizar eso porque si no todo tiene que ver con todo, pero hay un montón para decir. Nosotros, cuando queremos hablar de la creación... Preguntarte algo. Sí, En mi oración está en separado, dice en el principio de cuándo creó Dios los cielos y la tierra. ¿qué versión tenés de la... Torah, espera, Torah de, Emet, Judá- Torah Temet? de Editorial Jerusalén de México. Esta. Mirá. Bueno, en el principio de cuándo. En realidad acá Dice dice justamente, eso, que cómo está en hebreo. que su Claro, cómo está en hebreo, porque ¿por qué Bereshit. entra ese Lo de único cuándo que dice en hebreo es Bereshit, en el inicio. en Bereshit, el inicio? ¿sí? Nosotros decimos Bereshit como si fuera una misma palabra, pero en realidad Rosh, ¿sí? Bereshit es Berrosh, no Barrosh dentro de la cabeza, sino en el principio, ¿sí? Acá tenemos algunos elementos. Primero que a veces decimos Maase Bereshit, el acto de la creación, y no decimos Bria, que es creación. Pero este Bereshit también se considera como la creación del mundo. Usamos el término Bereshit como para referirnos a la creación. Aunque no signifique creación, significa en realidad algo muy parecido, que es el inicio. Y algunos también dicen que esto sí es una interpretación más de prédica. Empieza con Bet, la Torá. No empieza con Aleph. ¿Por qué empieza con Bet? Hashem yo lo escribo con Hei, pero tal, le escribo con Hei, pero podría aludir a Dios, sí. Bien, porque Aleph es el 1, sí. Para crear se necesitan 2, puede ser, salvo que para crear un hombre hoy por hoy, el hombre necesita 2, pero Dios es 1 y crea él todo.
Vamos a ir a lo que dice la Torá. Podríamos pensarlo así. Está bien. Algunos dicen algo que es un poco más simple y técnico, sobre todo si uno ve en el hebreo y vean el hebreo, por más que digan esto para mí no es nada, pero yo estoy diciendo algo gráfico. La bet es como un corchete y la alef está abierto a ambas partes. Y es como decir, desde aquí en adelante comienza el mundo. Antes no. ¿Sí? Bará creó. Después se usa el término Elohim. Me encantaría ir a por qué Elohim, por qué a veces aparece el nombre de como Adonai, que no lo puedo decir, con lo cual es complicado. Tal vez con Fabi viendo Kabbalah puedan indagar por ahí. Nosotros vamos a ir a un análisis más del texto, pero sí tener en cuenta que acá dice Elohim, que en este texto figura el nombre de Dios como Elohim. Y acá viene algo que uno dice, bueno, Yamaim Betaaretz. ¿Qué es Yamaim? ¿Qué es Aretz? Bueno, o sea, creó... En plural. Plural, cielos. Sí. Shamaim es en plural porque viene de una palabra que es maim, agua, que también es plural. ¿Sí? No, no tiene singular. Se dice siempre en plural. Entonces, cuando tenemos que hacer la cronología en este capítulo que es tan ordenadito, empezó Dios y creó primero el cielo y después la tierra. ¿Así empieza la creación? ¿Esto qué es este texto? ¿Qué significa? Es una intro. O sea, es como decir, al principio Dios creó el mundo, por ejemplo. O sea, porque no nos está diciendo ahora efectivamente, al principio Dios hizo el cielo y hizo la tierra. Está haciendo como una introducción. Global, sí. Sí. Y les cuento algunas interpretaciones. Por ejemplo, dice, Etayamaim Betares, y se interpreta como todo el mundo. Pero acá hay una duda, porque después en el segundo versículo dice, Bearetz, y la tierra. Y algunos dicen, pero pará, dice creó el cielo y la tierra, y empieza hablando de la tierra. ¿Qué se creó primero, el cielo o la tierra? Y Hillel y Shammai, que les gustaba discutir por bastantes cosas, en este caso dijeron, por ejemplo, Shammai dice, los cielos se crearon primero y después se creó la tierra porque dice, Shammai es muy así, primero Dios creó el cielo y después la tierra. Pero Hillel va al segundo capítulo de Bereshit y dice, no, primero se hizo la tierra y después el cielo, porque dice después que Dios, en el día que Dios hizo la tierra y el cielo. Después incluso en el Talmud se encuentran relatos que dicen, no, ¿cómo va a ser primero la tierra y después el cielo? O el cielo después la tierra. Es como hacer primero la casa y después el techo. O algunos dicen, no, porque el cielo es como si fuera la silla y la tierra es como si fuera el puff donde apoyás los pies. O sea, fíjense que simplemente este versículo da para pensar, esto es algo general, realmente primero hizo el cielo y después la tierra. Y encima después dice, Bearetz aitá tou babou. Wow, tou babou, que son palabras que claramente, si bien toda la Torá, casi todo está en hebreo, eran términos de otro origen, de otra lengua. Rashi acá dice algo que es interesante. Ustedes tienen como traducción, la tierra estaba informe y desordenada. ¿Sí? Bueno, en otro, no, yo lo tengo así, pero en otra traducción estaba como esto, desordenada. Pero la explicación a Bani Basí es como que no tenía un orden concreto, ¿sí? Y Rashi dice desierta y güera, que también es vacía. Güera, ¿sí? Vacía. Y también dice Tou es asombro. ¿Asombro ante qué? Ante ese vacío que había en el espacio, porque el hombre veía ese vacío, aunque todavía no estaba, pero es como un decir, uno se asombra, tou babou, se asombra, tou, de ese vacío, bou, ¿sí? Y después dice, ¿cómo seguía la tierra para seguir poniendo, el mundo en ese momento, ¿cómo estaba? Oscuro. Oscuro, ¿Por qué estaba oscuro? No había luz. porque no había luz. Después aparece la luz. Somos muy claros. Todavía no se había creado la luz, con lo cual había oscuridad. O no habían pagado, sí. Sí, no había apagado la luz o porque había aumentado mucho, lo que fuera, pero no había luz. Bejoye Jalpenei Teom, había luz en el firmamento o sobre las aguas.
Y algunos dicen que tierra y cielos son un poco, en realidad, los materiales con los que se hizo el mundo. Es como decir, es eso mismo, ¿sí? Dios creó primero el mundo con cielo y tierra, con todo eso que había, disperso, ¿sí? Desordenado, que acá dice, todo si separado. bien lo podemos tener de diferentes maneras, como algo todo mezclado. Y dice Caótico también también, ¿no? ¿No? La palabra caótico, sí, sí, caótico y desolado. tal cual. Esa falta de orden claramente habla de lo que hoy por hoy podemos pensar un caos, pero también es el material mezclado. Pero había una esperanza, que cuál era, que sigue después. La luz. No, La antes de la apariencia luz. Berruach Elohim y el Espíritu de Dios, Sí, Merrajefet al Penei Amaim. Se cernía sobre las aguas, sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Al Penei Amaim. ¿Sí? Y Dios justamente como fuente de vida, fuente de luz. Entonces ya sabemos que a partir de ahí va a ser la creación de lo primero. Vamos a ir ahora viendo en este capítulo 1, ¿todos saben cómo fue el orden de la creación? Bueno, hoy lo van a saber y hoy se van a ir diciendo, yo ya sé, y le van a contar a sus amigos, van a quedar muy bien, yo ya sé todo lo que se creó en todos los días, porque uno dice, sí, sí, se creó el mundo, sí. ¿Y qué se creó en el primer día? La luz. ¿Y en el segundo? ¿Y en el tercero? ¿Y en el cuarto? ¿Y cuándo se creó el hombre? El último. Bien, en el sexto, que no es el séptimo, porque uno dice el último, el séptimo día, ¿no? ¿Eh? Pero descansó Muy bien. más. Por eso fuimos El creados último el día descansó y previo el al anterior el descanso. hombre. Lo primero que Cinco, hicimos no fue sé qué descansar. hizo. ¿Viste? Es increíble, es buenísimo. Primero nos espíritu, o sea, somos creados, sentimos ese espíritu y después empezamos la posta. Vamos a leer juntos el capítulo 1, pero una lectura más avanzada, como para ir viendo, más ágil. Hay competencia para ver quién se da cuenta que se creó en cada día. Y el segundo capítulo van a ir leyendo ustedes, porque les cuento una cosa y les anticipo, en este lo tenemos que ver bien porque el segundo se repite. ¿Sabían que el segundo capítulo de Génesis repite el primero? Bien, Bea lo sabía, ¿eh? Por si no lo entendieron o por si quieren entender algo más, ¿sí? Más características, más características de cada. Puede ser, se puede pensar como más características. Bueno, vamos. ¿Qué fue lo que se creó el primer día? Vamos muy rápido. Cielo y la tierra. Y el No, gente, acabamos de ver que esa es la intro. No, la luz, Esa es la intro, La luz. ¿sí? Dios en el la principio creó el luz. cielo y la tierra. Pero está bien lo que dijeron. Bien, la luz. Acá saltaron la luz porque quieren ganar el premio. Lo primero es como, al principio Dios creó el mundo, pero todavía no llegamos al punto en sí. Y ahí dijo Dios, haya luz y hubo luz. Pero también ¿Qué creó más la hizo oscuridad. Dios? ¿Eh? Pero también creó la oscuridad. Bueno, acaso interpreta, vale, que si creas la luz ya creas la oscuridad, pero no sé, luz, Exacto. su porque ya estaba la oscuridad. Dice, Bejoye Jalpeneiteom, pero la separó. Bien. Bueno, acá Caro suma y es felicitada, todos quieren ganar premio, no sean competitivos, por favor, que sacó la luz de la oscuridad. Bueno, después si quieren sumar Xing Si Yang, no hubiese creado la luz, la oscuridad no hubiese existido. No se hubiese notado. No, pero si se crea la luz es porque está oscuro. Pero es que no, si entonces hubiese dicho antes de todo existía la oscuridad. Y pero no es dice, así. perdón, acá dice que antes estaba la oscuridad. Y seguro. No se porque escucha, si- yo traigo el debate en Zoom que sí se escucha. El jueves, dice Caro, Su que el jueves la siguen, así que si quieren en el Pueblo Libre después la siguen vos y Caro. Pero es cierto que la oscuridad estaba, porque dice que la oscuridad rondaba en el mundo, estaba en el abismo, que estaba el agua también por ahí, pero es verdad, el agua después se va a crear bien ordenadita. Que creó realmente fue la luz y que tapó la oscuridad. La oscuridad no la creó. Claro. Exacto. La oscuridad ya es mencionada, podemos decir que es mencionada previamente. Cuando dice en el segundo versículo, había oscuridad sobre la faz del abismo. O sea, dice, había oscuridad sobre la faz del abismo. Nos guste o no estaba.
Es cierto, uno Pero puede decir eso la tierra está ya estaba. después de la creación del mundo. No, en la intro. No, primero hace el cielo y la tierra, y ahí es donde empieza a existir la oscuridad sobre y está el viento soplando sobre la superficie, o el Espíritu El de Espíritu Dios. de Dios. Igual, Aunque y yo para tengo ir viento. trayendo, para ir avanzando, lo primero es una introducción de lo que existía, pero de manera desordenada. ¿Sí? Y luego lo que vamos a ver, la creación en realidad es poner un orden en eso que existía de manera amorfa, que de alguna manera introducía el concepto de vacío. O sea, uno dice, pero no había nada, había un vacío. En realidad lo que había también era una confluencia de cosas que mezcladas no son nada. Igual sí quiero volver al texto, porque nuestro objetivo que es ir analizando el texto con la ayuda de los intérpretes, lo que podemos ir pensando nosotros, pero entender lo que dice la Torá y leerla. Yo no quiero hablarle encima a la Torá, quiero que la leamos. Dijo Dios haya luz y fue luz, y algo importante para cada una de las partes. Vio Dios que la luz era buena, ¿sí? Cada vez que creaba, daba una, no sé si calificación, lo vio y da una observación al respecto. Quiero tratar de sacarle todo tipo de, no sé, connotación pedagógica, pero... Tiene paréntesis en el texto. Sí, nosotros lo podemos considerar como un juicio, pero no como esos juicios de que doy una sentencia al respecto, sino como que emito una afirmación tal cual, sí. ¿Por qué hay algunas palabras puntuales que tienen paréntesis? Había, oscuridad, Bien. era, buena. Bien, puede ser que en la traducción al castellano se agreguen algunos términos para dar más explicación al texto, pero no son términos que estén en el texto en hebreo. Entonces, claro, a veces le agradecemos, por ejemplo, repetí lo que decía. Es muy útil que yo tenga otros libros, algo que ustedes están leyendo ahora, pero no importa. Y la tierra estaba vana y vacía, y entre paréntesis había oscuridad. Claro, no dice había, dice Bejoyej al Peneiteom, y la oscuridad sobre el abismo. Porque en hebreo no existe el verbo todo. Claro. Entonces hay ciertas cosas que se agregan, porque si no decís y oscuridad, y vos decís, no, me está faltando una palabra. Bueno, por eso en esta traducción que elegimos, que nos parece súper narrativa, clara, algunas tal vez son más precisas, pero más difíciles de seguir. Y después separó la luz de la oscuridad. Por eso, perdón, Su, no digas nada, pero yo creo que la oscuridad estaba y lo que fue creando acá, y como decía Caro también, lo que determinó y marcó fue la luz, destacó la luz. Lo seguimos el jueves, supongo que no tiene que ver con el tema del jueves tampoco, pero no importa. Ahora, ¿no es llamativo que vio la luz, no que creó la luz? Porque acá dice, No. era Dijo Elohim et- oh, después. Primero dice Bayomer y Elohim y Ior. Dios dijo que haya luz. Con la palabra Dios creó. pero en el 4, Y hubo luz. pero en el 4 dice, Sigue después de haberla creado. Y después la vio. Una luz que creó. Allá, es ver. Primero tenemos una introducción de Bará, creó. ¿Cómo creó? Después en general se usa el verbo que haya. ¿Sí? Yeior. Que sea la luz. En realidad es que sea la luz, no que haya luz, que sea la luz. Bueno, no es que esté mal, es una traducción que es correcta, porque tal vez decir que sea la luz narrativamente queda extraño, pero Yeior es como que la luz sea ella. Pero Dios lo está diciendo y de esa manera se genera. Le Nosotros dio como humanos somos hijos de identidad. la creación, pero no podemos tener esa facultad. Tenemos dio otra facultad, decirle a dos personas que son marido y mujer y están casados por simplemente decirlos, pero eso no transforma la realidad material. Dios sí. Salud. Claro. Llamó Dios a la luz día y a la oscuridad noche, entonces creó la luz, creó también la distinción entre el día y la noche. Hubo tarde, hubo mañana, un día, y así sabemos que para la tradición judía el día comienza en la víspera, ¿sí? Entonces ven cuántos datos que salen de, está por terminar en unos minutos la clase y ya leímos nada más la mitad de lo que teníamos que hacer. Recién empezó el día. Mentira. No importa, después se los doy de tarea, no se preocupen. No, tranquilos. Y seguimos. ¿Qué se creó en el segundo día? El firmamento. El firmamento. Firmamento. ¿Qué significa el firmamento?
los cielos. Es el- ¿Y qué significa los Ah, cielos? sí. Poder separar las aguas de arriba de las de abajo. Y la lluvia de Sí, todos los Shamaim, lados. la palabra Shamaim, que cielo, contiene la palabra Maim, y algunos dicen, para los que les guste el hebreo, Sham Maim. Allá está el agua y eso. Sí, y separa el firmamento, las aguas de los cielos de las aguas de abajo. ¿Sí? Así que creó el firmamento, esa separación, y el Shamaim, que es un firmamento, que se refiere a eso también. Y entonces dice, hizo Dios la extensión y separó las aguas de abajo de la extensión, de las aguas de arriba de la extensión, y así fue, llamó Dios a la extensión cielos, hubo tarde y hubo mañana, día segundo. Y dijo Dios que separó en el tercer día, que creó, perdón. Que aparezca la tierra seca. La también, tierra seca. diferenciada Tierra de las separada aguas. de los mares. Y después en la tierra creó la vegetación. Pero primero separó los mares de las tierras, las aguas de la tierra seca. ¿Sí? Miren abuelo. Acumúlense las aguas de abajo de los cielos en un lugar, dice Rashi, la traducción de Rashi, se ve a lo seco, y así fue. Bueno, dice esta traducción que es interpretada por Rashi, cabe aclarar, no es la traducción de Rashi. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la acumulación de las aguas llamó mares, vio Dios que era bueno, y después continuó como ya estaba bueno, llenando de vegetación la tierra, y también vean el crecimiento de las plantas, árboles con frutos. Hubo tarde y hubo mañana, tercer día. ¿Qué se hizo en el cuarto día? Las luminarias Las luminarias, del firmamento. para ¿no? poder distinguir entre el día y la noche, además de la luz, Dios quería crear astros como Estrellas, Mahora Las Catombe, estrellas. Mahora Gadol, la luminaria más grande, el sol, que y la rige luna. en el día, claro, y la más pequeña, que sería la luna, por las noches, y las estrellas, ¿sí? Y hubo mañana, hubo tarde, cuarto día, y estamos en el versículo 20. ¿Qué se creó en el quinto día? Las criaturas voladoras y las que están en Peces el y agua. aves, ¿sí? Empezamos a poblar el mundo con los peces, los animales acuáticos y las aves. Y también se habla de las ballenas. Bueno, y vio Dios que era bueno y los bendijo diciendo, ¿cómo los bendijo Dios? Que se Bru, multipliquen. Urbu, Umilú, Etamaim, Bayamim, Beaof, Ireb, Baaretz, ¿sí? Que sean Algo que después, prolíficos. ya sé que me ¿no? está mirando con cara de dale, Debbie, te entendés sola, pero me refiero a que ese prurbu, fructifíquense y multiplíquense. No puedo creer esta altura del día decir fructifíquense. El premio me lo llevo, chicos. Lo mismo que le va a decir al hombre y a la mujer en el próximo día, que ya llega, le va a decir también a las aves y a los animales acuáticos. Y también esto de dispérsense por la tierra y no me hagan la gran torre de Babel, que ese fue el tema, ¿sí? Me encanta porque nuestras clases siempre son con música de fondo, yo siempre coordino para tener así. No sé si ahí se escucha la melodía de fondo. Sí. No, bueno, después les paso el tema y se musicalizan en casa. Tenemos Ricudime en el piso de abajo. En el quinto día, bien, empecemos de a poco. No, ya están, ya están. Peces y aves ya están. Seguimos con los animales. En el sexto día, los animales de la tierra. Reptiles, mamíferos. No sé si Fieras. estás diciendo. Que en el sexto día En el se sexto día. crearon las criaturas vivientes. Y después, bueno, el hombre. En el quinto ¿no? también, pero en el sexto vamos a los mamíferos, a los reptiles. Y ahí quiero que nos detengamos, por supuesto, en algo que pasó al pasar, versículo 26. Primero ya había dicho que era bueno lo que había hecho en este sexto día, cuando hizo la bestia terrestre según su especie, a los animales según su especie, a todo reptil de suelo según su especie. Vio Dios que era bueno. Dijo Dios, ay, qué problema. Dígame por qué es un problema.
hagamos un hombre a nuestra imagen, según semejanza nuestra. ¿Qué plural? Ahora claro, Ah. ¿por qué nuestra? Nace Adam Betzalmeinu Kid Muteinu. Acá ¿Quién dice estaba? persona. No, Hagamos en este, nosotros dice mismos. persona. ¿Qué dice? Hagamos a la persona con Ah. nuestra imagen y Pero nuestra en semejanza. plural. Sí, pero Está en habla de plural. hagamos. ¿Por qué está No, en eso plural? está Hagamos. perfecto. Lo único que ¿Por qué estaba rodeado de los ángeles? Anagno. Estaba Acá rodeado de tenemos, los ángeles. perdón, a ver, voy juntando. Acá Julio decía por los ángeles. animales y vegetales que se había creado. Bien. No, dijo que Dios creó al hombre. Bueno, hay imagen. distintas teorías. Uno es que le decía a los animales, gente, ¿qué les parece a un hombre? Y les habla a los animales. Es una teoría. Otra es que le habla a los ángeles y uno dice, ¿cómo a los ángeles? Sí, no sé, no, o sea, en el judaísmo existen los ángeles, pero no tienen una categoría diferenciada y tan presente como en otros credos. Pero existen los ángeles y tal vez Dios hablaba, consultaba, incluso algunos dicen, bueno, Dios era único, realmente consideramos que tiene atributos superiores, pero aún así consultaba, hacemos al hombre, ¿sí? A nuestra imagen y semejanza. Y la que a mí más me gusta es que es un plural majestático, que Dios es considerado majestático vinculado a los reyes, como vuestra señoría, y que se habla de esa manera como pluralizando a Dios, pero en realidad en su figura de rey. Sí. ¿No es peligroso, digamos, el concepto del nuestro, de referencia a Dios, cuando nosotros originamos el monoteísmo y veníamos de un poco antes? Bueno, ¿vos leíste a Rashi? Dioses. Bueno, dice Rashi, aunque no le ayudaron a crearlo, me hago la que puedo leer esta letra sin anteojos a esta hora, pero todavía no, tengo 45 y trato de sostener por ahora. Bien. Y aunque tales términos dan lugar a los herejes para rebelarse, puesto que Dios habló en plural, hagamos. Dale, ¿qué pasó? O sea, lo leíste antes, él estudia antes, chicos. Sin embargo, el texto no se abstiene de tal terminología para enseñarnos el buen comportamiento y la virtud de la humildad. El grande, es lo que les decía antes, el grande debe tomar consejo del pequeño. Y si se hubiera escrito, haré un hombre, no entenderíamos de ello que Dios se aconsejó con su corte judicial, que sería tal vez los ángeles que lo acompañaban, o tal vez las simples criaturas que ya había hecho, sino consigo mismo. La respuesta a los herejes, por cualquier cosa, está dada en el próximo versículo cuando dice, y creó Dios. Es decir, él solo. Y no dice, y crearon, porque ahí sí tenemos un problema y es indefendible. ¿Sí? O sea, yo igual creo que la hipótesis de decir que se habla en plural porque Dios es como su señoría, su majestad, y a veces se pluraliza esos términos para darle respeto y no porque sean 50 personas. Y encima tenemos Elohim, que Elohim es en plural, entonces también algunos dicen, claro, porque es en Elohim, en realidad, no. ¿Y a qué significa Betzalmeinu Kidmuteinu, a nuestra imagen y semejanza? ¿Quién? ¿A quién se tiene que parecer? Adiós. Adiós, no. A Dios, y ahí sí yo tomaría esto de pluralizar la manera de referirnos a Dios con la impronta de Dios y con la intelección y con la inteligencia de Dios, con las facultades, con ciertas maneras en que Dios tiene de concebir a las que el hombre se aproxima. Y ahora les pregunto, para pelearnos, ya veo la semana que viene, con el segundo, no, con la segunda versión del Bereshit. ¿Cómo creó al hombre y a la mujer? Antes de seguir leyendo, ya lo habrán leído algunos, pero no importa. Y un costado del hombre. No, juntos, Ay, a los dos juntos, a los dos juntos. Al hombre y a la no mujer. importa, no me peleó, chicos. Nos complementamos. Un costado del hombre. Muy bien. No de la costilla. ¿Y dónde sacamos de la costilla? El costado. Costado. ¿Y dónde sacamos lo de la costilla? O el costado, El la costado. costilla, no importa, el costado, no la costilla, no importa, ¿de dónde lo sacamos?
Más allá de que vayan a encontrar interpretación. No, Acá no tiene, ¿eh? No, bueno. Yo puedo decir que lo dijo Fabián en el Talmud todo el tiempo, decían que tal rabino vino y dijo, pero les aseguro que dice en otro lado también. Fabián no está en el Talmud todavía. Se paró. Tendríamos que seguir el Talmud. no, acá en ningún lado dice que se separó. En el próximo capítulo vamos a ver un relato diferente, porque acá vemos como una lista de supermercado de cómo se fue, perdón, Dios Torá, hasta Dios, mi bobe, y Eliezer Ben Yehuda enojados conmigo. Bueno, en fin. Vamos a ver otra versión, otro relato, que es Soloveitchik, y si eso quieren ir estudiando, no dije googlando, ahora perdona toda la uva, bueno, en fin. Que habla justamente de esta versión del hombre y de la creación en el segundo capítulo de Bereshit de Génesis, donde el hombre se encuentra con otro ser humano al que él le pone también una denominación. No son creados a la par hombre y mujer, también como eso se concibe al día de hoy, sino que fue creado primero el Adán y después quien él llamó Java. ¿Sí? Eser Kenegdo, que esto no está acá, ¿sí? Terminamos entonces acá que simplemente, ¿qué le dijo cuando Dios creó al hombre a su imagen? A imagen de Dios lo creó. Para los herejes, acá dice a su imagen, a imagen de Dios. Varón y hembra los creó, con lo cual los que dicen que he Los escuchado, creó incluso he juntos, escuchado al de los mismo tetra- tiempo, después los separó. No creó después a la mujer. Los separó, que no es lo mismo. Bueno, después retomamos cuando se ve el segundo relato, cómo lo presenta. Acá dice hombre y mujer los creó, Exacto. y con la misma intelección que tenía Dios, ¿sí? A pesar de todas las concepciones, las mujeres y los hombres pensamos por igual o por diferente, pero pensamos. Los bendijo y les dijo lo mismo que a los peces, raro, pero no importa, y a los animales, y les da un mensaje que después en el segundo capítulo vamos a ver cómo lo transmite, de multiplicarse en la tierra, de dominarla, de señorear, y solamente les pregunto, cuando terminó de crearlos, ¿cómo vio al hombre y a la tierra? Capítulo 31, a todo lo que hizo. No, gente, vean la nota final. Era muy bueno. Versículo 31, versículo 31. Era muy bueno. Que era muy bueno. Era muy bueno lo que creó. En gran manera era bueno. Muy bien. Tome, muy bien. En gran manera, muy bien, muy bien, yo diría. Así como antes dijo, bien, 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 cuando terminó de crear todo, muy bien. Sí, que no es nada menor esa concepción final de la creación. Bueno, Perdóname. sí, Acá dice lo de las plantas, porque hasta ahora no había dicho nada de los animales. sí, lo había hecho cuando había hecho la tierra, Sí. había hecho también las plantas y los árboles frutales. Sí, sí, sí. 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 Porque, viste, al principio, en el tercer dice, y Dios, el Hijo de Dios, hagamos un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está del versículo 26. Después, en el 27, dice, creó Dios al hombre. Claro, por eso, esto es lo que decíamos cuando Martín decía, pero ¿qué pasa? Es en plural y la gente puede decir que hay varios dioses. La respuesta de Rashi es, no, es una manera de decir porque Dios es humilde y consulta, pero se queda claro que él está solo y que crea solo cuando dice en el otro versículo, y Dios creó. Y Dios creó. Para ratificar que fue él solo, que tal vez en el momento, y aparte es importante, y algo para cerrar, cuando crea al hombre, a diferencia de lo demás, lo crea a su imagen y semejanza con intelecto, y él también piensa antes de crear. Lo demás es que haya luz, hubo luz, que haya esto, y todo se fue creando. Cuando hizo al hombre, pensó, pero cuando pensó, lo consultó. No es nada mal, sí. No, pero el 27 saca la palabra semejanza. O eso. A ver. Dios creó al hombre a su imagen. No, saca la parte de la forma, pero queda con la parte de... Igual no hace, podemos pensarlo, pero no hace la diferencia de lo que venía diciendo.
O sea, una cosa es el pensamiento previo, pero no es que le saque un atributo, ¿sí? No, es como una manera de narrarlo. Yo no veo acá que haya como algo que de repente cambió, o sea, por decir solo su imagen. La facultad principal de Dios, que el pensamiento se lo había puesto al hombre. Puede ser que sí, lo que es la figura en sí, la forma, Dios no tiene y el hombre sí. Entonces ahí hay una diferencia posible. Sí. Sí, El capítulo 30, el versículo 30, lo hace vegetariano al hombre. sí. Después del Mabul, después del diluvio, es cuando dice, bueno, ¿sabes qué? Después de... Toda la verdura de hierro. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene. Pueden ir leyendo Génesis 2, Bereshit 2. Y habría